Esto es exactamente lo mismo que el tema variables. La idea es que ustedes de acá puedan llevarse una serie de conceptos y que una vez que ustedes se vayan interesando un poco más en el tema, puedan ir a buscarlos y empezar cada vez a meterse más. Obviamente, a mí yo he hecho varias cosas de estadística y me ha pasado las dos cosas, que me la han explicado estadísticos y que me la han explicado médicos. La realidad es que cuando te lo explico en estadístico no se entiende absolutamente nada, porque obviamente para ellos es toda una cuestión de números, pero la verdad es muy difícil encontrarle la aplicación a ese número. Entonces, por ahí si pueden, tienen la posibilidad de leer cosas, traten de leer de autores médicos, o por lo menos que sean bioestadísticos a lo sumo, para que puedan encontrarle la aplicación. Así, a vuelo de pájaros, de los 5 que están acá, ¿a alguno les interesa, digamos, desarrollar un estudio de investigación? ¿O esto es una cuestión de solamente formativa que tienen ganas de hacer ustedes de esto? Bueno, vos ya sé que pues ya estamos desarrollando con vos. Por ejemplo, no, por hoy informativo. formativo nada más. Más adelante por ahí sale la oportunidad. A futuro sí, ahora Sí. simplemente como Meterse en el tema, introducción del tema. Vos también. Sí. Lo mismo. Más que en Sí. mi caso, creo que les pasa a los chicos, más que Sí. nada con el tema de la residencia, a veces no tenés tanto Nada, tiempo, como no, para sí, sí. dedicar vos ves esos trabajos y decís, realmente es mucho, Claro. sobre todo si tienes que llevar a cabo una residencia que digamos, demanda muchas horas Seguro. al día. Sí. Entonces, por el momento sería como un proyecto futuro. Claro. Decir, bueno, algún día, pero bueno, Sí. básicamente eso es la actualidad para mí. Seguro. No, y de hecho, la residencia tengo muchos amigos haciendo radiología y de hecho compañeros de ustedes, y que no es algo que sea, digamos, que forme parte, digamos, de la formación del radiólogo. Nada, quiero decir, para hacerlo de la otra vereda, en mi residencia es una cosa, o sea, si al quinto día no aprendiste esto, por ahí no es conceptos básicos de estadística, pero si no sabés qué está diciendo el tipo, porque las discusiones de los casos clínicos, los pases de sala, hablamos de riesgo absoluto, riesgo relativo, ¿viste? ¿Cuál es el riesgo atribuible? ¿Ese estudio tiene validez? O sea, es una cosa muy común, digamos. Me parece que ese es el déficit, que me parece ya una cuestión de toda la residencia, digamos, que no se usa directamente, digamos. Yo con un chico estoy haciendo la maestría acá en el hospital italiano, que es radiólogo, y él dice que nada, en italiano, que es una cosa no gigantesca también, el radiólogo no tiene tanto interés en la parte de metodología más que nada, digamos, ¿no? Andrés Cohen se llama, no sé si lo conoce. Bueno, ok, entonces como les decía, vamos a tratar de ver una cuestión de conceptos, de estadística básica, como se imaginarán es una cosa gigantesca esto. El primer tema que vamos a hablar es causalidad, que es algo que nosotros en nuestra vida diaria estamos muy en contacto porque generalmente siempre queremos saber el porqué de la cosa y esto no le escapa al investigador. Siempre la idea del investigador es desarrollar un modelo, un diseño de estudio sin duda para buscar la causa, buscar una asociación, buscar una causalidad. Generalmente ese es como lo ideal. Como les venimos diciendo, generalmente eso está muy apegado a la capacidad del diseño que tenga de buscar causalidad. Recuerden que hay ciertos diseños que no podés buscar causalidad y otros que sí, pero sin embargo, a pesar de, generalmente el investigador quiere buscar esa asociación, quiere saber que el pucho se asocia a cáncer de pulmón, o sea, siempre buscamos esa causalidad. Pero mi pregunta para ustedes, que cuando yo por lo menos vi por primera vez este tema, lo primero que se me viene a la cabeza es que X es causa de Y. ¿Está bien eso? ¿A ustedes se les viene eso a la cabeza que es A es causa de B? ¿Y eso les parece que es así en la praxis médica para ustedes? Si yo te digo, la causa de esto es esto, ¿se terminó la historia ahí? no siempre es tan directo. Ajá. A ver. Sí. Generalmente, cuando uno habla, no sé, por ejemplo, el cáncer de pulmón Bien. está asociado a un consumo de tabaco crónico. Bien. Eso está como más directo. Bien. Pero también hay otras variables Bien. que no están relacionadas y terminan en el cáncer de pulmón. Perfecto. Entonces, Si yo te pregunto, todos los cánceres de pulmón, o sea, ¿nos queda claro que fumar y cáncer de pulmón hay una asociación? Sí. ¿Hay una causalidad? Sí. Ahora yo te digo, ¿todos los cánceres de pulmón se deben al cigarrillo? No. ¿Todos los pacientes que fuman van a terminar en cáncer de pulmón? No. Entonces, ¿cómo puede pasar eso? Si no nos queda duda de que el cáncer de pulmón
y el cigarrillo se asocian y es un factor causal. Estamos hablando de algo muy preciso, es causal. ¿Cómo puede pasar eso? En realidad viene desde una concepción, que es un poco lo que vos estabas diciendo, las cuestiones que están en el medio, los factores que están en el medio, pero también tiene que ver una cuestión conceptual de cómo piensa el médico y cómo deberíamos pensar en investigación. Y fíjense esto que es muy claro. El significado común para nosotros, para cualquier persona y para el médico que no investiga, es que X es la causa de Y, se terminó la historia. Es lo que a mí me interesa, que a mí el paper, el libro o lo que yo estoy viendo diga, el paciente está fibrilado, tiene una aurícula gigante. No me importa más nada. X es causa de Y. X debe siempre conducir a Y. Como bien vos sabemos, ya tenés alguna concepción médica en el medio, ya sabés que no siempre, no puede pasar eso. Entonces esto es lo que hablamos de la causa determinística. Y decimos que es posible demostrar que X es una causa de Y. De alguna manera podemos demostrarlo, mediante una biopsia, mediante una imagen, mediante un laboratorio de sangre, lo que sea. Ahora, el científico, tomen exactamente la misma concepción de esto. Pero el significado científico decimos que X es solo una de las causas posibles de Y. Por más que en nuestro estudio encontremos que X es causa de Y, pero decimos que es una de las posibles causas. ¿Está bien? Y que la ocurrencia de X hace más probable la ocurrencia de Y. Si ustedes si leen eso, que la ocurrencia de X es más probable, por ende la ocurrencia de Y, y por ende es una causa probabilística, ¿a qué les llama la atención esa definición? ¿A qué les hace acordar? Por lo menos a mí me pasó eso. Si yo te digo que cuando aparece X, hace más probable la aparición de Y. Cuando dice X, ¿a qué se está haciendo referencia ahí? Y sin duda es la enfermedad, vamos a decir así. ¿Y X? Exactamente, factor de riesgo. Esa es la definición de factor de riesgo. ¿Qué quiere decir factor de riesgo? La probabilidad de que ocurra un evento en presencia de ese factor. Es eso. Es una probabilidad, es una medida estadística. Cuando ustedes se enfrentan al paciente y le dicen la probabilidad de que... No sé si conocen el estudio de Adriana, que está haciendo ella es con metástasis hepática y ENVI, ¿puede ser? ENVI positivo, ENVI negativo. Ella está tratando de buscar una asociación entre la presencia de ENVI positivo y la presencia de metástasis hepática. ¿Está bien? Cuando están o no están, la idea es que cuando no está la metástasis hepática le digan, con ENVI positivo usted tiene un riesgo X de desarrollar metástasis a tanto tiempo. Cuando uno habla de eso, te plantás ante el paciente y decís, la verdad que usted, señor, la probabilidad de desarrollar metástasis hepática con esta tomografía es del 30%. Le estás diciendo que la probabilidad de enfermarse por la presencia solamente de eso es del 30%. Eso es el factor de riesgo. ¿Está bien? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Cuando nosotros pensamos científicamente la causalidad, decimos que solamente la presencia de esto hace que sea más probable esto. Pero como decíamos recién, no siempre es así. Puede pasar que vos tengas esto y no tengas lo otro. Y ahora lo vamos a definir. Y esto está bárbaro, mirá. Nunca podemos demostrar de que X es una causa de Y. En lo mejor de los casos, y ahora métanse esta palabra en la cabeza, podemos inferencia, que X es una causa de Y. Después, más adelante, vamos a retomar ese concepto. La definición de causalidad, como estábamos diciendo anteriormente, fundamento o origen de algo, es un evento, la condición o característica sin la cual la enfermedad no hubiera ocurrido y la presencia o ausencia hace la diferencia. Miren esto. Ahora, ¿de dónde viene todo esto de causalidad? Fíjense que desde dónde viene. Desde la época del castigo divino, en donde una persona tenía una enfermedad solamente por el castigo de un dios. Esa era la causa. Vos rompías la ética religiosa y el ser divino, o los seres divinos, según si eras mono o politeísta, te castigaban. Esa era la causalidad, la primera concepción de causalidad. Después apareció este tipo Hipócrates y habló de los desequilibrios de los humores. Y describió 4 humores: bilis amarilla, bilis negra, sangre y flema. Y decía que la alteración de cualquiera de esos productos provocaba la enfermedad. La bilis negra, después cuando puedan léalo, la bilis negra, él, sin estar, digamos, en la parte anatómica, estaba hablando de lo que era el líquido cerebral, lo que estaba en la masa. De hecho, la concepción de melancolía y de depresión viene de ahí. Por el desequilibrio. Después, fíjate, ¿lo escuchaste alguna vez? Sí, sí. Bueno, viene el desequilibrio de la bilis negra. Sí, melancolía creo que significa lo mismo. Exactamente.
el origen, digamos, etimológico de la palabra melancolía viene de bilis negra. Exactamente. ¿Está bien? Después apareció el modelo determinístico del germen junto con el modelo multicausal de Koch. Seguramente algunos lo escucharon. Esto es lo que da origen a las teorías infectológicas, en donde en principio el modelo determinístico, ¿se acuerdan de esta parte de lo anterior? Que decía que X causa de Y, punto. Ahora, se dieron cuenta de que había un montón de excepciones. Particularmente este modelo determinístico pasa mucho en infecciosa. La micobacteria en tuberculosis es causa de tuberculosis, punto. No hay otra causa de tuberculosis. Ahora, no quiere decir que todos los que tengan la micobacteria desarrollan TBC, pero sí, todos los que tienen TBC es causa de esto. Pero después se fueron dando cuenta que no era tan así y que había, por ejemplo, microorganismos multiresistentes, había causas multibacterianas. Empezaron a ver los síndromes de inmunodeficiencia que estaban provocados y que, digamos, había mucha concepción de varios virus. Bueno, y hablaban del modelo multicausal, que después lo vamos a hablar. Y después los otros lo vamos a ver. Rodman, probabilístico, contrafáctico, lo vamos a ver uno por uno. Fíjense qué bueno que está esto. Y yo te digo que el vodka más el hielo destroza los riñones, que el ron más el hielo te destroza el hígado, que el whisky más el hielo te destroza el corazón, que la ginebra más el hielo te destroza, o sea, obviamente el trago estamos hablando, ¿no? Te destroza el cerebro. Ustedes pueden decir que hay una causalidad ahí. ¿Cuál es? El hielo. El hielo te mata. ¿Está bien? El hielo mata. Ahí es cuando vos podrías decir, yo infiero que el hielo mata. Bueno, puede ser. ¿Por qué no? ¿Está bien? Bueno, para cerrar un poco el círculo de lo que estábamos hablando recién, en lo que estábamos discutiendo con las causas del cigarrillo y el cáncer de pulmón. El modelo de Rodman fue justamente quien propuso esto y encontró este tipo en el 1886. Fue el que dijo, pará, che, no siempre que tienen una enfermedad está la causa. Y no siempre que tiene la causa desarrolla la enfermedad. ¿Qué es lo que está pasando? Y desarrolló dos situaciones, las causas suficientes y las causas necesarias. Las causas suficientes son el conjunto de condiciones que son suficientes para que el evento ocurra, y las necesarias es lo que se encuentra en todos los casos de enfermedad y es necesario que esté presente. Vamos a verlo con ejemplos, que es mucho más fácil. Siempre hay una causa, siempre hay un efecto. Lo que nosotros tenemos que encontrar es la relación que existe entre ambas cosas. Y puede pasar esto. Fíjense esto, me parece un trabalengua, pero no es tan así. Puede haber una relación que sea necesaria y suficiente. Entonces, si se encuentra el factor de riesgo, se encuentra la enfermedad. Y si se encuentra la enfermedad, encontramos el factor de riesgo. Acabamos de decir así entre nosotros que eso es casi imposible que pase eso. Pero puede pasar, bueno, podremos buscar en la literatura, pero es casi imposible. Ese modelo de X es causa de Y, que es el modelo determinístico. Perfecto. Pero puede pasar que sea una relación necesaria y no suficiente. Entonces, si está presente el factor de riesgo, entonces puede o no estar presente la enfermedad. Pero si está la enfermedad, siempre está presente la... ¿Se entiende? Buenísimo. Ahora, puede ser que sea no necesaria y suficiente. Y es, si está el factor de riesgo, siempre está la enfermedad. Ahora, si está la enfermedad, puede o no estar el factor de riesgo. Por ejemplo, si tenemos, en este caso, si tenemos el cáncer de pulmón, puede estar presente el tabaco, pero puede no estar presente, porque el cáncer de pulmón puede ser secundario a otra patología. Pero el modelo más frecuente en biología es el cuarto, obviamente el más complejo, no necesaria y no suficiente. ¿Y esto qué quiere decir? Que si está el factor de riesgo, puede no estar la enfermedad. Y si está la enfermedad, puede no estar el factor de riesgo. Y eso es lo que vivimos a menudo en clínica, digamos. Hoy cada vez la palabra, ¿saben lo que quiere decir patognomónico? Cada vez no existe menos. Díganme, ustedes por ahí un poco más por el tema de las imágenes, o sea, si está en la imagen, está la imagen. Pero en clínica casi que no existe lo patognomónico. Esa cuestión de los médicos viejos que te decían, nene, si tiene el soplo, si irradiado para acá, no existe más. No hay nada que se asocie en un 100% al otro. Hay una conjunción de variables independientes que hacen que la unión de cosas, que es lo que por ahí ustedes interesante tienen a ver las imágenes, la unión de cosas, que es lo que hace Adriana, dice, che, mira, a mí me parece que el ENVI positivo, ¿ENVI está bien? ¿Está bien dicho? Que todos los que tienen ENVI positivo, la verdad que la mayoría tienen metástasis. Voy a buscar la metástasis. O sea, unen cosas, van uniendo variables independientes, que obviamente si el tipo tiene ENVI positivo y tiene metástasis hepática, el pronóstico no es el mismo, digamos. O sea, descubrir y no descubrir la metástasis hepática no es lo mismo. Indudablemente no es lo mismo para el paciente.
¿Se entiende el concepto? Ok, este fue Rothman, imagínate, en el 1900 lo hizo. Son ejemplos, fíjense, obesidad e hipertensión. ¿Todos los pacientes obesos tienen hipertensión? No. ¿Todos los pacientes hipertensos son obesos? No. ¿Está bien? Pero fíjense esto, el virus de la rabia, no sé, bueno, no, tiene que conocer la enfermedad. No hay otra causa. El virus de la rabia es el virus de la rabia. Y es el mismo virus en todos los pacientes. Entonces es una causa necesaria y también suficiente. El modelo de Koch, el que habíamos dicho anteriormente, que es el modelo infectológico, en el cual en principio fue unicausal, y es que una causa generaba la otra, que después se fue desarrollando porque había muchas excepciones, y cada vez fue a la parte multicausal, que es lo que se habla actualmente. Vamos a pasar más rápido. Y este sí nos vamos a detener porque es el modelo que actualmente en investigación clínica nos valemos para poder demostrar causalidad. Se lo hemos nombrado, es el modelo de Bradford-Hill, que tiene una serie de puntos que obviamente no tienen que estar todas para demostrar causalidad, pero algunas tienen mucho más peso que la otra. Pero vamos a tratar de definir esto para poder saber cuándo encontramos que una variable explicativa y una variable de resultado se puedan asociarse a una causalidad. Lo primero que decimos es que tiene que haber una fuerza de asociación que tiene que ser medida con índices estadísticos apropiados. Esto quiere decir que si yo encuentro que obesidad se asocia a hipertensión, a partir de una serie de medidas, por ejemplo el famoso riesgo relativo, me tiene que decir que esta asociación tiene una inferencia estadística. ¿Está bien el concepto? Si no la encontramos, quiere decir que no hay una fuerza de asociación, ya ni siquiera nos podemos plantar. Sí o sí tiene que haber algo de eso. Posterior, tiene que haber una congruencia entre distintos observadores en distintos lugares, tiempo y circunstancias. Y esto es muy importante en investigación, porque si yo estoy viendo que el Lotrial en el April baja la presión arterial, necesitamos encontrar que tanto en Argentina como en el resto de los lugares del mundo también pasa lo mismo. No puede pasar que a mí me pase una cosa y al resto de los investigadores esté absolutamente contrario. Ahí no hay causalidad. ¿Se entiende? Si a mí solamente me da que esto pasa por esto y al resto justamente todo lo contrario, bueno, algún problema tengo que tener yo. No hay una congruencia entre lo que es el saber común de la medicina. Fíjense esto. ¿Saben lo que es esto? ¿Este gráfico? ¿Saben cómo se llama? ¿Lo han visto alguna vez? Sí, seguro, ¿no? ¿Lo vieron en la clase pasada? La primera clase. ¿Pero alguna vez lo vieron en algún estudio? ¿No tienen los estudios bueno, esto se llama funnel plot. Alcanzan a ver que dice 1 acá, y esto es el riesgo relativo, ¿no? 1 menos 0,5, perdón, 0,2, 0,1 y para allá es positivo. 2, 5, 10. Cruza una línea al medio sobre el 1. Estos son todos los estudios individuales que se han estudiado la muerte cardíaca o infarto, en donde compararon angioplastía versus trombolítico. ¿Está bien? ¿Se entiende el planteo del escenario? De este lado, todos los puntos estos que ven negro acá es el estimador puntual. ¿Qué era el estimador puntual? ¿Qué era el estimador puntual de un estudio? Era el resultado que nos daba a nosotros. ¿Está bien? Y el intervalo de confianza es cuántas veces. Si yo repito mi estudio, va a entrar dentro, por ejemplo, del 95%. ¿Está bien eso? ¿Se entiende el concepto ese? Este es el estimador puntual que le dio a cada estudio. Fíjense lo que es. A los que le dieron de este lado, era a favor de la angioplastía. Y a los que le dieron de este lado, era a favor de los trombolíticos. Todos los estimadores puntuales de todos los estudios, ¿no? Y este es el estimador puntual de este famoso que he hablado varias veces, el metaanálisis. ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto? Esto, fíjense que tiene que haber una congruencia. Si todos van para este lado y a mí me da para este lado, hay algo que está mal. ¿Está bien? Bien, especificidad de las causas. Ahí está. Esto es muy parecido a lo que podemos hablar después de la plausibilidad biológica. Debemos conocer cuáles son las posibles, en este caso, búsqueda de asociaciones para poder encontrarlas. Esto es muy sencillo. Si vamos a buscar hipertensión y la relación con el riñón, es una causa que puede ser específica entre una y otra. ¿Se entiende? Es una cuestión bien médica, digamos, ¿no? Temporalidad, uno de los puntos más importantes del Bradford Hill, y es que siempre
la causa precede al resultado. No puede pasar, digamos, que la causa que para nosotros es la causa del resultado aparezca después del resultado. O sea, si estamos hablando de hipertensión e infarto, no puede ser hipertenso post-infarto. Esa relación temporal es sumamente importante para demostrar causalidad. Gradiente biológico en la relación dosis y respuesta. Tengo una serie, me parece que esto acá. Esto es la relación proporcional que tiene que haber entre la magnitud de la exposición y la magnitud del evento. ¿Está bien? Fíjense ese, la calificación de Apgar a los 10 minutos de vida. Como sabemos, esto es inversamente proporcional, ¿no? De 0 a 3 es un muy mal puntaje de Apgar y por eso tiene mayor proporción de riesgo. Si el Apgar cada vez es mayor, la proporción de riesgo es menor. ¿Está bien? O sea, hay una magnitud ahí. Les borré el de cosas. Bueno, les había puesto varios, pero lo quise achicar un poco. Por ejemplo, sabemos de que a mayor exposición a cigarrillos, no es lo mismo fumar 50 cigarrillos por día que un cigarrillo por día. Esa magnitud también tiene que ver con el gradiente biológico. ¿Se entiende el concepto? Sí. Y después tenemos plausibilidad biológica, que es lo que les estaba explicando, o sea, tratar de asociar cosas que son lógicas. Coherencia con otros conocimientos, que es el estado del arte, o sea, que sigamos una rama de lo que está pasando en el momento. Evidencia experimental, una cuestión bien metodológica, o sea, que haya experiencia en animales. Recuerden que hay una serie de animales que a nosotros nos preceden en la etapa preclínica. Recuerden que la investigación clínica tiene una investigación preclínica en animales. Y la analogía con otras relaciones causales, cosas similares que puedan estar pasando en el medio. Bueno, vamos a ver una serie de métodos de análisis, específicamente dos. Lo que es la estadística descriptiva y son los métodos inferenciales. Esto es un poco el corazón, digamos, de la necesidad de la estadística en investigación. Y es que nosotros nunca vamos a tener acceso a la verdad, pero sí lo que vamos a hacer es tener una estimación aproximada de los verdaderos valores y una idea en cuánto puede alejarse de ellos. ¿Está bien? Entonces, nos preguntamos por qué necesitamos la estadística. Y volvemos a un tema que ya hemos hablado hoy temprano, y es que todos los fenómenos de nuestro interés van a tener en común seguramente alguna variable. Nuestra capacidad de elección va a ser lo que nos va a distinguir de la posibilidad de hacer un buen proyecto de investigación o algo que sea muy malo. Entonces, como les decía, la variable se denomina de esa manera porque nosotros nunca vamos a poder preceder, digamos, el resultado. Nunca nos vamos a poder anticipar al resultado, pero sí vamos a tratar de buscar esa variabilidad, buscarle, parece medio antagónico, pero tratar de buscar la regularidad a esa variabilidad, digamos, ¿no? Indudablemente esto pasa porque, digamos, si todos fuéramos iguales, todos tuviéramos la misma edad, todos teníamos el mismo sexo, probamos tal medicamento en tal paciente, si anda bien, directamente sale. Como eso obviamente en el mundo real no existe, tenemos que buscar desde una población una muestra que sea lo más representativa a la población de nuestro interés y buscar ese tipo de variables. ¿Está bien? Para eso la necesitamos como agua en el desierto. Y tiene dos formas de hacerlo, como habíamos dicho, mediante estos métodos variables. Bueno, fíjense que esto sigue más o menos el camino que estamos haciendo nosotros. Lo primero que tenemos que hacer, como dice allá arriba, es clasificar las variables, que ya lo hemos hecho, y ahora vamos a intentar ir a esta parte, que es organizar, ordenar, agrupar, resumir y presentar esas variables mediante tablas, gráficos y medidas de resumen. Lo primero que podemos hacer nosotros es ordenar a los datos que tenemos. Los datos que podemos recoger es ordenarlos. Siempre es muy recomendable poner el ID, que es una forma de identificar a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque el ID tiene la capacidad que no tiene el nombre y apellido, que es la no repetición. O sea, nuestro paciente ID número 1 es único y repetible. Por más que ustedes pongan el ID 1 y al lado pongan nombre y apellido. Pero después, a la hora de poder buscar las variables y poder ordenarla, poder buscar, se les va a complicar mucho para poder agrupar, digamos, porque se van a repetir muchos pacientes. De esta manera pueden quedar muy bien ordenados. Es uno de los consejos, lo primero que te dicen para hacer una base de datos. Que de hecho el Access lo tiene, el Excel, cuando ustedes hacen un Excel, fíjense que tiene al lado 1, 2, 3, 4. Bien. Como les decía entonces, dos modelos, descriptivo e inferencial. Si hablamos de métodos descriptivos, tenemos tres tipos de herramientas: las tablas,
los gráficos y las medidas de resumen, que es lo que nos vamos a focalizar ahora. Todos los métodos descriptivos, a partir de estas herramientas que nos da la estadística, siempre piensen que lo único que cuando ustedes vean un gráfico o cuando vean una tabla y cuando vean estas medidas que vamos a ver ahora, lo único que están tratando de hacer es justamente describir la información de los datos de un estudio. Y con eso quiero decir, y me adelanto un toque, y es que no está tratando de decirte que el resultado puede llevarse a la práctica. Que el resultado que vos ves en ese gráfico puede tener inferencia en tu resultado, que justamente son los otros métodos, los métodos diferenciales. Y fíjense que vamos a la clase número 1 que dimos, que hay ciertos diseños de estudios que son de tipo descriptivos. ¿Y se acuerdan cuál era la diferencia entre descriptivo y experimental? Perfecto. Pero ¿y qué tenían la capacidad de hacer esos mediante el diseño? ¿Te acordás que los experimentales podían, algunos descriptivos también, pero tenían la capacidad de hacer qué? Mediante métodos estadísticos. ¿Te acordás? La capacidad de hacer inferencia. ¿Te acordás que estaban los inferenciales y los no inferenciales? Justamente eso es solamente una cuestión estadística. Los métodos descriptivos lo que hacen justamente es, a partir de una observación, describir los valores, la información de ese dato, nada más. Que posteriormente pueden darte una hipótesis para, por ejemplo, buscar causalidad. ¿Está bien? Ok. Entonces, en fin, lo que trata de hacer es organizar y resumirte, lo que dice primero, la información proveniente de los datos. Y fíjense esto que generalmente no pasa, obviamente, como decíamos anteriormente, no hay nada patronomónico en medicina, pero fíjense la estadística de lo que te dice. Lo que yo te muestro en este gráfico es exacto. Si vos tenés de todos los pacientes que ese germen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pacientes que tienen Escherichia coli, 4 que tienen Proteus, y te lo ponen en un gráfico de barras, y te pone 7 acá, 4 acá, ¿se entiende? El dato no es erróneo, porque vos en tu muestra recuperaste 7 pacientes con Proteus, 4 con Escherichia coli, 5 con Aureus, 7 con Strepto. Es así, el dato es así. Entonces, por ende, no necesita de poder controlar errores, que después vamos a ver que los métodos inferenciales sí. ¿Se entiende? El método descriptivo lo único que hace es describir la información proveniente de los datos. Y vamos a ver cómo lo hace. Sencillamente, mediante tablas, cualquier tabla común y corriente, lo que va a tratar de describir son las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Simple. Paciente femenino, paciente masculino, desconocido. Tengo 9 pacientes femeninos, 5 pacientes masculinos. Eso es una frecuencia absoluta. Ahora, si yo quisiera saber qué representa ese 5 dentro de mi muestra, diría que tenemos 17 pacientes. ¿Cuánto representa el 5 pacientes que sea masculino? Es el 31%. Cuando eso lo llevo a una cuestión porcentual, estamos hablando de una frecuencia relativa. Eso es lo que nos puede demostrar las tablas. Y por ende, ¿alguien puede negar que el 5 es el 31%? Bueno, es un dato exacto. ¿Se entiende el concepto de exacto? Ok, porque después vamos a ver lo contrario. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Lo podemos agrupar. Tenemos 8 Escherichia coli, 6 Proteus, una Pseudomonas y cuánto nos corresponde nuestra muestra cada una. Pero fíjense lo que podemos hacer acá también, que esto es muy útil a la hora de hacer base de datos para no tener una... Si quisiéramos, por ejemplo, tamizar todas las bacterias que podemos encontrar, por ahí encontramos 1000. Pero fíjense lo que pasa. ¿Cuál es la más frecuente? Escherichia coli, 8, Proteus 6 y otros. Porque no me interesa saber cuánto es 1, 1, 1, 1. Lo agrupás. Recuerden, ordenamos y los agrupamos. ¿Está bien? Otro ejemplo. Entonces teníamos frecuencias absolutas, frecuencias relativas y la frecuencia acumulada, que es un dato de color que también nos puede servir. Que fíjense que tiene una tabla que va 6,5, 6,5 y al lado va a ir acumulando las frecuencias. Es un dato de frecuencia acumulativa que tiene una serie de valores. Otra manera de poder ordenarlo es mediante gráficos, y hay una serie de gráficos. Tenemos los gráficos para las categorías numéricas discretas, que son los de barras o sectoriales, que son los más conocidos por nosotros, pero tenemos para las variables continuas, que son los histogramas o boxplot. ¿Alguna vez escucharon esto o no? ¿Histograma? Sí, alguna vez escucharon, seguramente. ¿Boxplot también?
Los típicos de barra, cada barra va a representar una categoría, la altura de la barra es igual a la frecuencia con la cual encontramos esa variable, todas van a tener el mismo ancho y separación, o sea que no influye, digamos, y generalmente tiene un orden arbitrario. Típico y querida gráfico de barra, ¿está bien? Gráfico de barras, esto es, por ejemplo, acá tenemos dos variables dentro de nos permite poner dos variables, en este caso tenemos intervención y control, todos dentro del mismo gráfico. Tenemos los gráficos sectoriales, en los cuales la frecuencia de aparición de nuestra variable va a depender del ángulo central. Mientras más ancho es, más frecuente es nuestro evento. Generalmente se recomienda que haya solo una variable y que máximo tenga 5 categorías, también se llaman de torta o pastel. Algunos ejemplos, esto era un ejemplo de intervención y control, varón y mujer, estos son muy conocidos en la práctica. TEC grave, moderado y leve, muy sencillos, son todos muy comunes. Y ahora vamos para lo que son las continuas, estas variables continuas. Uno es el histograma, fíjense que es muy parecido al de barras. ¿Qué ven como diferencia más importante? Por ahí no se dan cuenta tanto, pero... Exacto, acá están juntas. Las barras están juntas. Y esto justamente es para demostrar la continuidad de la variable. Pero a su vez, que no es el objetivo tampoco de esta clase, tienen la capacidad de generar lo que se llama, o poder analizar la distribución de nuestra variable. Si ustedes ven así rápidamente, mediante ustedes, ¿cuál dicen que es la variable de abajo? ¿Cuál es la más frecuente? 21. El 21. Y si yo les digo si tiene una tendencia central para la izquierda o para la derecha, ¿ustedes qué me dicen? ¿Por qué? La tendencia de acumulación, te digo. O sea, te das cuenta que esto, si yo trazara una cosa acá, haría así esto, ¿no? ¿Está? O sea, que tiende a acumularse toda la parte central. En la tendencia central se llama en campana y es normal. Esto es donde pueden verlo mucho, este tipo, las mortalidades, natalidades. No sé si recuerdan que no sé. Entonces pueden ver, ¿viste por ejemplo las tablas, este tipo de natalidades? Que por ejemplo se dice que en Europa hay mayores pacientes, mayores gente vieja, en Argentina. Exactamente. Demográfico, no me salía la palabra demográfico. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que yo les decía recién, fíjense. Podemos ver cuál es la más frecuente y tener este tipo de distribución. Y este es el más complejo de nosotros, que obviamente es una cuestión solamente para que lo puedan, cada vez que lo vean, cuando vean esto, van a ver una serie de conceptos. Esta caja, que por eso se llama boxplot, lo que pasa por el medio es la mediana, que ahora la vamos a ver, percentilo 75, percentilo 25, el valor mínimo y el valor máximo. Todo esto es lo que se encuentra a partir de las variables que ustedes están tomando. Recuerden que es para variables continuas, solamente para que puedan verlo. Pero, por ejemplo, Sí. ahí se hace un boxplot por variables, o sea, por ejemplo, la edad, se hace un gráfico y después para otra edad otro gráfico. Como para una edad. Vos podés hacer un boxplot para la variable edad. Y yo te digo entonces, ¿cómo es tu nombre? Natalia. Mirá, Natalia, el estudio que yo te hago el boxplot para tu estudio. En tu estudio, mediante este boxplot, a vos te va a mostrar lo siguiente, que la edad de tu muestra, mínimo, el paciente que menos entró tiene 20 años. El que máximo entró tiene 60. Pero la mediana de tu población de estudio se puso más o menos los 45 años. ¿Está bien? ¿Se entiende cuál es el concepto? Vos en ese... Este N. Ah, N. N es el número de muestra. ¿Se entiende esto? Vos mediante solamente mirando esto, vos decís, en mi población, 20 años fue lo mínimo que entró, 60 al máximo y como mediana 45. Si yo les digo que el percentilo 25 es 35 en este caso años y el percentilo 75 es 55 años, ¿qué estoy queriendo decir entre ese 35 y 55 como percentilo 25 y 75? ¿Se entienden lo que estoy preguntando? No, vuelvo a representar. Tenemos percentilos 25 y 75. El 25 tiene 35 años y el 75 tiene 55 años. ¿Qué estoy queriendo decir entre esto y acá? No es el rango de edad porque entró a 60 y entró a 20. Del 35 años
a 55 años, entre estos dos, ¿cuánto se llevan de porcentaje de la muestra? 50. ¿Está bien? Si yo te digo es 25, 75 me quedan afuera un 25% y un 25%. Con lo cual vos ya te das una idea que el 50% de tu muestra se encuentra entre 35 años y 55 años. ¿Sí? Ese es un buen concepto, es una buena forma de utilizar el percentilo. ¿Bien? Vamos a las medidas de resúmenes. Tenemos dos tipos de medidas. Unas medidas de tendencia central y unas medidas de dispersión. ¿Cuál es la gran diferencia entre una cosa y la otra? Las medidas de tendencia central, como bien dice su palabra, lo que te van a hacer es una idea en base a dónde ronda tu resultado. ¿Qué es lo que ronda tu resultado a base central? En cambio, lo de dispersión es cuán lejos puede irse ese resultado. Hasta, por ejemplo, no es una medida de dispersión, pero para que usted tenga el concepto, el intervalo de confianza. ¿Hasta cuándo me puedo ir para un lado y para otro? ¿Está bien? Ok. Pero no es una medida de resumen. Fíjense las que tenemos. La media es la más fácil de todas. Promedio de los valores. Eso es cuando yo te hablo, yo te digo, mi media, estás hablando del promedio de los valores. Y esa es la fórmula. Este simbolito quiere decir sumatoria en estadística. Y digo que es la sumatoria del primer paciente hasta el último paciente. Sumás y lo dividís por el total. Es muy sencillo el promedio, el famoso medio. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la edad, la media de edad, ¿cómo hacemos ahí? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Sumás qué? Es todas las edades y lo dividimos por 16, exactamente. Y ahí tenemos simplemente es una medida de resumen de mi muestra. La mediana, en cambio, lo que hace es separar a grupos en dos partes. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo hacemos para hacer esto? Primero tenemos que ordenarlo, por supuesto, de menor a mayor. Por ejemplo, las edades. Tenemos que localizar el valor central. Y ese va a ser nuestra mediana. Pero pará, tenemos un problema. Que hay distintas fórmulas. Porque si nosotros tenemos una fórmula impar es muy sencillo. Vos tenés 17 pacientes, vas acá y listo. Pero si sos par, tenés que buscar los dos centrales. Y en ese caso tenés que ir promediando los resultados. Esto quiere decir, vos tenés, a ver si tengo, no me acuerdo si les puse. Por ejemplo, ahí está, mirá. Este es impar. Lo ordené de las edades de menor a mayor. ¿Cuál es en este caso la mediana? De este lado. ¿Cuál es el número que tenemos que ir a tomar? 14. Vamos al 14, ponemos 14 más 1, 15, dividido 2, 7,5. Esa va a ser nuestra mediana. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero hacer un número par, tengo que elegir a los dos centrales. En este caso, 2 y 14. Y tomamos al 2 y 14, sería 12 dividido 2, 6. ¿Y el otro cuánto era? 14, 7, son 7, 13 más 1, 14. No, perdón. Y después se van a... 14 dividido 2, 7. ¿Está bien? Exacto. Lo promediás a los dos centrales. Exactamente. ¿Se entiende? Esa es la mediana. División de grupos en dos. Otro concepto. Moda o modo. ¿Cuál es el valor que se repite más dentro de nuestra muestra? En este caso, 14. Vos ya decís que el 14 es nuestro modo. ¿Está bien? ¿Ven? Son muy sencillos. Pasa que uno por ahí no tiene el concepto estadístico más que nada. Vamos cada vez complejizando un poco más. Rango. Es la diferencia entre los valores mínimos y máximos. Son los outliers. Por ejemplo, si como habíamos visto en el box plot, si la edad mínima de ingreso de mi muestra es 2 años y la edad máxima es 80, mi rango es 78. Se resta el máximo y el mínimo. Sencillo. Ese es mi rango. Y ahora sí vamos cada vez más complejo. Percentilos. Es el valor de la variable por debajo de la cual se encuentra un porcentaje de X, como habíamos hablado hoy. Si tenemos el percentilo 25, ¿qué quiere decir cuánto del otro lado de la muestra tenemos? 75%. Si yo te informo 2 y te digo 25, 75, quiero decir que entre el 50% se encuentra en ese lado. Entonces, ordenamos de nuevo la muestra de menor a mayor, calculamos la frecuencia, ¿se acuerdan las frecuencias absolutas y relativas? Y ahí yo les dejo la fórmula, que no es para desarrollarla porque también es medio largo. Y ahí yo les dejo bien el ejemplo.
para que ustedes lo puedan ver. ¿Está bien? Y por último, que también tienen la fórmula, pero no es el objetivo de la clase, se llama varianza o desvío estándar, y este sí es como la madre de lo que son las medidas de resumen de dispersión, ¿se acuerdan? Es cuánto aproximadamente mi resultado se aleja para un lado y para el otro. Pero que después no es el objetivo, por supuesto. Bueno, y ya vamos finalizando. Que teníamos las medidas estadísticas descriptivas y tenemos lo que es la inferencia, la estadística diferencial. ¿Cuál es? ¿Por qué? Yo les decía que retengan esa palabra de la inferencia. ¿Por qué nosotros, a partir de la estadística, necesitamos hacer inferencia? Y vuelvo a un concepto que habíamos hablado temprano. Nosotros jamás vamos a poder analizar una población entera, que es donde estaría, entre comillas les digo, la verdad. Lo que hacemos nosotros es tomar una muestra y en base a eso tratamos de representar, con lo cual vamos a estar haciendo una observación parcial de la población. Eso es un concepto sencillo. Por ende, nosotros nunca podemos determinar la verdad. Por ende, nunca podemos decir X es causa de Y, nunca podemos ser determinísticos, sino que ingresamos a lo que es la teoría o a conceptos probabilísticos. Y ahí es donde entra la inferencia. Intentamos, a partir de una observación parcial, la muestra, inferir un resultado, inferir una búsqueda. ¿Está bien? Pero en este caso, por supuesto, los resultados no son exactos. Yo puedo decir que si el resultado de mi muestra que todos los pacientes obesos son hipertensos, ¿eso se termina ahí? No. De ninguna manera puedo hacer eso y por ende hay errores en las medidas diferenciales. Pero la buena noticia de esto es que la estadística se encargó de esto y tiene una serie de herramientas para poder conocer esos errores en principio y también controlarlos. Entonces yo te puedo decir, y ahí sí es el intervalo de confianza, que ahora lo vamos a ver, cuánto me puedo alejar del resultado que yo encuentro que es mi estimador puntual. ¿Está bien? Entonces, hay dos procesos de estadística diferencial. Uno es la estimación, que para estimar sobre la muestra se va a observar y se va a intentar buscar un parámetro representativo. Por ejemplo, yo les puse muerte, siempre voy por supuesto por lo cardiológico. Muerte, infarto, etc. Y acá tenemos tres elementos para poder generar estimación. El estimador puntual, vuelvo a repetir, el estimador puntual es el resultado de nuestra muestra. Los desvíos estándar y el intervalo de confianza. Que a mí lo que más me interesa es que ustedes se vayan con un concepto de lo que es el estimador puntual y el intervalo de confianza. Fíjense este ejemplo. Tenemos 473 pacientes internados en terapia intensiva en un periodo, ¿no? Y se observaron 116 muertes. Te pregunto que se estime la proporción de muertes y decimos fácilmente 116 sobre 473 que ingresaron, 0,24. Lo podemos llevar al porcentual por 100, obviamente, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, esto a nosotros nos dio eso. En nuestra observación fue que una estimación puntual está sujeta a un error. Ahora, solo observamos una muestra de pacientes en este periodo. Ahora, la pregunta es, si yo, por ejemplo, ponele que esas muertes de 116 fue en invierno y vamos al verano, ¿a usted le parece que puede dar el mismo resultado? Es probable que no. Es probable que dé otro resultado totalmente diferente. Entonces, en este caso, el valor que encontramos nunca va a ser exacto. Por ende, tenemos que ir a compararlo. Ahora, alguien te puede preguntar cuán exacto es el estimador puntual que vos me estás dando. Y eso te lo va a determinar el intervalo de confianza. ¿Qué quiere decir el intervalo de confianza? Que lo han mostrado un montón de veces. Este es uno de los gráficos que pueden encontrar. Es una línea que se preestablece, por ejemplo, al 95%, que cuántas veces que yo repita mi estudio va a volver a dar un resultado similar al cual encontré. Pero además también se puede, mediante un método estadístico, que no es el objetivo tampoco, decir cuánto nos podemos alejar. Por ejemplo, si la mortalidad fue el 0,2, el intervalo de confianza al 95% te dice que es del 0,1 al 0,5. Y eso quiere decir que en el 95% de las veces va a estar entre 0,1 y 0,5. ¿Está bien? ¿Por qué es tan importante este concepto? Porque fíjense, si yo les digo que la administración de betabloqueantes en el infarto mejoró la supervivencia con un riesgo relativo, para ponerle nombre, de 4, un riesgo relativo de 4. Entonces, ¿cómo decir? Bueno, tuvo un beneficio. Pero si ustedes van al intervalo de confianza, y el intervalo de confianza va de
16 a menos 8, vamos a decir, está bien, tu resultado de acá, pero en algunos porcentajes puede ser un perjuicio. ¿Está bien? Ese es el concepto más importante. El segundo punto es el test de hipótesis, y con esto cerramos. Tenemos dos tipos de hipótesis. Una que es la hipótesis del investigador, o también llamada alternativa, que es la que nosotros proponemos para nuestro estudio. La asociación de fumar y cáncer, fumar nos da una probabilidad de cáncer. Esa es nuestra hipótesis. La estadística se pone del otro lado de la vereda, que es la hipótesis estadística o nula, y dice fumar o no fumar es lo mismo para el desarrollo de cáncer. Es la hipótesis, digamos, contraria a la hipótesis del investigador. ¿Se entiende? Y acá pueden pasar dos tipos de errores, el tipo de error 1 y el tipo de error 2. Tipo de error 1 es cuando se rechaza mal la hipótesis estadística. Y ahora vamos a ver un ejemplo para que sea más práctico. Y el error, puse 11 para que quise poner 2. No rechazar la hipótesis cuando en realidad es falsa. Fíjense lo que puede pasar. Tenemos la realidad de lo que pasa en nuestra población y la decisión a partir de lo que pasa en nuestra muestra. Entonces, si en la realidad lo que estaba pasando es verdad la hipótesis estadística, ¿qué quiere decir eso? Que es lo mismo fumar o no fumar, por ejemplo, pero en nuestra muestra también es verdad la decisión, está perfecto, ¿está bien? Pero si la realidad muestra que la hipótesis estadística es lo verdadera, pero en nuestra muestra, o sea, en nuestro estudio, lo que fue verdad fue la hipótesis del investigador, es un error de tipo 1. ¿Qué es el error de tipo 1? Cuando rechazamos mal la hipótesis nula. ¿Se entiende? Ahora, lo que puede pasar es lo contrario. Que la realidad poblacional sea lo que nosotros estamos investigando, pero que en nuestra muestra, por X causa, no nos da lo que nosotros estamos estudiando, entonces convalida la hipótesis estadística. Y este es el error tipo 2, que es rechazar la hipótesis estadística cuando en realidad era falsa. Teníamos razón nosotros. ¿Está bien? Son los dos tipos de errores. Tipo 1 y tipo 2. ¿Está bien? Bueno, esto después se los dejo porque es el valor de P. Al fin y al fin. ¿Cortamos acá? Así no se duermen. ¿Muy complejo esto de estadística? Sí, ¿no? Más o menos. Más o menos. Bueno. ¿Querés que lo podemos volver a repetir? Esto es, a mí me gusta bien esto. Vos tenés, acordate que decíamos que tenemos la población, que es la verdad absoluta, y nuestra muestra, que es lo que intentamos buscar representativo de esa población. Pero como les decía, vos lo que vas a hacer, vas a tratar de inferir lo que está pasando, no vas a poder demostrar. ¿Está bien ese concepto? Entonces, supongamos que la realidad en nuestra población... ¿Entendiste lo de la hipótesis estadística y eso sí? Bueno, entonces, la realidad poblacional es lo que la hipótesis estadística dice, que es la hipótesis nula, que es lo contrario a lo que vos querés investigar. Por ejemplo, que fumar y no fumar sea lo mismo. Y si lo que nosotros demostramos en nuestra muestra es justamente eso, entonces está perfecto. Ahora, si la realidad poblacional es que fumar y no fumar es lo mismo, pero en nuestra muestra nos dice que fumar en realidad desarrolla cáncer, es un error de tipo 1. ¿Qué quiere decir error de tipo 1? Es rechazar la hipótesis. Ahora, si la realidad poblacional es en realidad lo que nosotros estamos investigando, suponete, sí. Claro. Ahora, si nosotros queremos, en la realidad poblacional, es la hipótesis nuestra, la verdadera, pero en nuestra muestra, por X causa, en realidad no lo podemos demostrar, entonces estamos demostrando la hipótesis estadística, que es la nula, la contraria, eso es un error tipo 2, que es no rechazar esa hipótesis, pero con realidad era falsa. ¿Está bien? Y ahí entra el concepto del valor de P, que seguramente lo escucharon alguna vez. El valor de P es una herramienta estadística, no lo quise complicar, pero es una herramienta estadística. Seguramente vieron que el concepto que deben tener ustedes es que cuanto más chica es la P, ¿es menos qué? Es más significativa. Y es menos probable que el azar intervenga en el resultado. Ese es el concepto. Eso se preestablece previamente, es decir, bueno, en cuál es mi P, en el cual yo digo que el azar no tiene que ver y que el resultado es por una cuestión del estudio, digamos. ¿Está bien? Y esa es una forma de poder
jugar con y evitar conocer y controlar los errores en los métodos diferenciales. ¿Está bien? Y es cuando nosotros cuando leemos el paper decimos es estadísticamente significativo o no es estadísticamente significativo, mediante el valor de P. ¿Está bien? Bueno, se los paso por Dropbox y nos ponemos de acuerdo después para el jueves que viene, ¿les parece? ¿A usted le llegó? Por eso, ya quedamos que el jueves